¿Ya? Todos de pie, la Biblia, por favor, en Primera de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer del 1 al 5 alternadamente. Yo leo el primero y ustedes continúan con el segundo. Lo tenemos, Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5 alternadamente. Yo leo el primero y ustedes continúan. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ustedes continúan con el segundo. Primero de Timoteo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Perdón. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. ¿Lo tenemos ahora sí? Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Porque habrá... También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, incuatos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias, te damos gracias, porque eres bueno, Señor, porque nos das la oportunidad de estar una vez más reunidos para alabar, para glorificar tu nombre. Te pedimos, Padre Santo, que tu Santo Espíritu tome control de nuestras vidas y de nuestras mentes. Te pedimos, Señor, que cada uno de los que estamos aquí nos vayamos, Señor, con un sabor a deleite a tu palabra, Señor. Haznos gozar en esa palabra hermosa que solamente tú puedes dar, Señor. También vamos a hacer una oración por Doris Alfaro, por José Luis, el hijo de la hermana Hilda, y por el hermano Ángel. A Doris Alfaro los médicos le dicen pues que ya no hay nada que hacer, lo único que están esperando que fallezca, pero Dios tiene otra palabra, ¿verdad? La palabra de los hombres no significa nada. Lo importante es la palabra bendita de Dios. Y en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tu hija Doris Alfaro, Señor, te la ponemos en tus manos. Solamente tú sabes lo que tienes que hacer con ella. Primeramente, salvar su alma, que es lo más importante, Señor. Lo más importante es arrebatarle la alma al diablo, la alma a ese maligno, Señor, que nos quiere arrastrar a un lago de fuego. Pero la ponemos en tus manos en el nombre de Jesús, porque tú veniste a dar vida y vida en abundancia. Tú veniste a derramar tu sangre por el rescate de la humanidad, Señor. Y en tus manos está, Señor, y confiamos que tú, si te la llevas, eres tú, Dios mío, y que escribes su nombre en el libro de la vida, Señor, donde nada ni nadie la podrá arrebatar de sus manos. La vida de Doris es tuya, Señor, y tú haces la mejor decisión, Padre Santo. También te pedimos por José Luis, hijo de la hermana Hilda, que lo tengas bien, que tu protección divina esté con él, que él se establezca y que ya no regrese para atrás, porque la hermana tiene temor de tantas cosas que están pasando en nuestro país, Señor. Te pedimos que su vida tú la cubras y la cuides y la protejas, y que un día no muy lejano, Señor, lo más pronto posible pueda reunirse con su madre aquí en Los Ángeles. Señor, también te pedimos por el hermano Ángel, por su salud, para que fortalezca sus huesos, sus piernas, sus rodillas, Señor, que esas caídas que se da, Señor, que pronto sane de esa caída que se dio, y que sus tendones y todas sus articulaciones sean fortalecidas por el poder de tu palabra, bendito Dios. Todo eso te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Dice la Biblia que en los postreros
vendrán tiempos peligrosos. Estos versículos que acabamos de leer retratan dos tipos de hombres completamente diferentes: los hombres de los postreros tiempos y los hombres de Dios. ¿Qué son los postreros tiempos? Los postreros tiempos son los que la Biblia dice que son tiempos peligrosos, tiempos donde la vida se está acabando, tiempos donde las profecías se están cumpliendo, tiempos donde este mundo caído cada día es más peor, ¿verdad? Porque cosas buenas ya no vienen, tiempos peligrosos. ¿Con cuál de los dos tipos de hombres nos identificamos cada uno de nosotros? Es bien importante saber, donde nos da dos tipos de seres humanos al cual pertenecemos, a qué tipo de hombres pertenecemos. Muchos podemos ser cristianos, pero seguimos teniendo el carácter y el estilo de vida de los tiempos, de los hombres, de los postreros días. O sea, somos cristianos, pero no se nos quita cosas que tenemos malas, ¿verdad? Y ese es uno de los detalles, el por qué tenemos que acercarnos a Dios para que nos transforme, para que cambie nuestra manera de ser y nuestra conducta y nuestras actitudes cambien de negativas a positivas. Gloria al Señor. Nuestra sociedad está cada vez más llena de violencia. Nuestra sociedad está más llena de corrupción. Y estos versículos retratan perfectamente el carácter de muchos de los hombres y mujeres que viven en nuestros días. Los gobiernos mandan más policías, más tropas para combatir la delincuencia, pero dentro de esos uniformes hay hombres con las mismas características. O sea que no hay ninguna solución, ¿sí? Nos mandan ayuda para que nos protejan del asaltante, para que nos protejan del defraudador, para que nos protejan de cosas malas, pero lamentablemente los mismos gobiernos ya van llenos de corrupción. Entonces, como dijo el Chapulín, ¿y ahora quién podrá defendernos? Cuando ni a un lado ni a otro puedes obtener ayuda, ¿verdad? Nuestra sociedad no solo necesita más profesionales, no solo necesita más técnicos, no solo necesita más políticos, no solo necesita más policías, pues de nada sirve si cada uno de ellos son hombres con el carácter de los postreros días, tiempos peligrosos. Nuestra sociedad va a cambiar cuando haya más hombres y mujeres de Dios. Es cuando va a cambiar nuestra sociedad. Cuando haya más hombres y mujeres de Dios. Cuando haya más hombres y mujeres de Dios en los colegios. Cuando haya más hombres y mujeres de Dios en las universidades. Cuando haya más hombres y mujeres de Dios en el gobierno. Cuando haya más hombres y mujeres de Dios en los hospitales. Se necesita que el médico sea un hombre de Dios, ¿sí? Miren, en nuestros países ya lo sabemos. Si no tiene dinero, el médico no lo va a atender. Necesita tener dinero. Allá no hacen el trabajo por amor a su profesión, es por amor al dinero, ¿sí? Entonces se necesita un médico que sea un hombre de Dios. Amén, amén. Yo no digo que todos son iguales, pero qué mal se ve que un médico no te pueda brindar atención si no tienes dinero. Qué mal se ve eso. Se necesita que el abogado sea un hombre de Dios. Sí. Va usted a un abogado y le quitan todo y no le hacen nada. No lo defiende. El día de la corte no se presenta el abogado cuando usted ya le pagó. Y eso se ve, aquí también se ve en Estados Unidos eso. Yo he visto que en las cortes gente casi llorando porque el abogado no fue. Y ya les cobró. Por eso se necesita que el abogado sea un hombre de Dios. Se necesita que el padre de familia sea un hombre de Dios. Un padre que no es hombre de Dios, ¿sabe qué? ¿Qué ejemplo van a seguir los hijos?
¿verdad? Si no tienen un padre que es un hombre de Dios, ¿qué ejemplo van a seguir los hijos? Hay muchas criaturas que vienen a este mundo y ni siquiera conocieron a su padre, ¿sí? Mucha gente que ni siquiera, que no conocieron a su padre. El maestro se necesita que sea un hombre de Dios también. Amén, amén. Por eso dice, ¿por qué? Porque esta gente está preparada para toda buena obra, gloria al Señor. Amén. Son el tipo de personas que dice la Biblia que están preparados para toda buena obra. Para poder llegar a ser un hombre de Dios enteramente preparados para toda buena obra se necesita algo indispensable. ¿Y qué es eso indispensable? Lo indispensable es la bendita y hermosa palabra de Dios en sus hogares. Eso es lo que hace toda buena obra. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:15. 2 de Timoteo 3:15 y 17. Del 15 al 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria al Señor. Eso es lo que te capacita para hacer una buena obra, que estés enseñado en las Santas Escrituras. Ni siquiera dice se necesita que seas buen religioso. No. Se necesita la palabra de Dios. Este es el manual que te va a proyectar lo que Dios quiere que tú seas, ¿sí? Este es el manual que el Santo Espíritu de Dios trabaja para que tu corazón sea un corazón de carne y no de piedra. Este es el manual bendito. Para el conocimiento, la ciencia, la filosofía, los títulos académicos puede hacer buenos profesionales, hombres útiles, pero solamente la palabra de Dios capacita para toda buena obra. Amén. Amén. Solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de nuestro Dios se transforma, no solamente la mente del ser humano, también te transforma el corazón. Amén, amén. Pero ¿qué significa ser un hombre o una mujer de Dios? Primero son hombres y mujeres de Dios los que han nacido de nuevo. Amén. Son los que han nacido de nuevo. Eso es cuando tú entras en el círculo que Dios quiere que tú estés. Cuando el hombre o la mujer de Dios ha nacido de nuevo. Y vamos a leer a Juan 3, el Evangelio de San Juan, capítulo 3 y versículo del 1 al 3. Ahorita vamos a ver este hombre, lo que el Señor le dice. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Los espero, Juan 3, del 1 al 3. Es bien importante estar en la misma página, ¿verdad? Juan 3, 1 al 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Era principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Allí Dios le pone a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Nicodemo era un fariseo. ¿Saben qué? Pero no solo un fariseo. O sea, no era un fariseo común y corriente. Era un principal entre los judíos, dice la Biblia. Era un principal entre los judíos. Era un agente importante. Era un líder religioso. Era un principal entre su congregación. ¿Sí? Era miembro del Sanedrín. ¿Saben qué quiere decir el Sanedrín? Es como la Suprema Corte de Justicia aquí de los Estados Unidos. Cuando hacen las juntas, los senadores, los diputados y todo, la cámara baja, la cámara alta y todo lo que haya,
Ese era el Sanedrín en ese tiempo. Los Sanedrines daban, los miembros eran los que votaban por las leyes, como aquí, los legisladores y todo ese círculo del gobierno eso era lo que significaba el Sanedrín. Entonces era una persona importante, ¿verdad? No era cualquier fariseo ahí, no, tenía su título y era miembro del Sanedrín. Pero Jesús fue directo al grano, o sea, no porque seas el Sanedrín, no porque seas el principal entre los judíos, quiere decir que ya te salvaste. Tienes que nacer de nuevo. Los hombres que Él busca son personas que han nacido de nuevo. ¿Y quién ha nacido de nuevo? Aquella persona que aceptó a Cristo en su corazón. Amén. Amén, amén. Miren, para aceptar a Cristo en su corazón no quiere decir que te vas a someter a una doctrina, no quiere que te vas a someter a algo especial para que pueda llegar a Cristo en tu corazón. Hay mucha gente en la calle, en la calle donde uno anda compartiendo la palabra de Dios, que dice: no estoy preparado, ahorita no estoy preparado. ¿Por qué? Porque estoy mal. Pues es al que te andan buscando, al que está mal. El Señor no anda buscando lo perfecto. Si la Biblia dice que nosotros éramos lo vil y lo menospreciado del mundo, y Dios amó nuestra miseria. Amén. Son a los que nos anda buscando, a los que estamos mal. A los que estamos mal. ¿A poco usted si está bien ir al doctor? ¿Verdad que no? Necesita estar mal o ir al doctor. Y si estamos mal, tenemos que venir a Dios. Amén. Dios no anda buscando perfección. Jesucristo nos anda buscando porque sabemos que estamos mal. Amén. Sabemos que estamos mal. Jesús busca ese tipo de personas que han tenido una conversión con Cristo, que ya no son lo que antes eran, que han dado frutos de arrepentimiento. Es al que Dios anda buscando. El mundo está cansado de ver cristianos viviendo como inconversos. Mal ejemplo. Y el mundo está cansado de eso. Por eso nosotros somos los responsables. Si alguien no quiere venir a Cristo, pero luego te dice: mira nomás tú cómo eres, y eres bien cristiano. Y esa es la responsabilidad de uno, que a veces sí nos dicen la verdad, ¿verdad? Y no quiere venir la gente. ¿Por qué? Porque facilito. Es que mira cómo eres, no quiero hacer así como tú. Y ahí está el diablo trabajando también, ¿verdad? O sea que no tomamos a nada personal. No tomamos como las reglas de seguridad que nos enseñan en nuestros trabajos. Dice: la seguridad empieza conmigo. Ahí tú si te quieres cuidar. Si lo tomáramos así, la salvación empieza conmigo, allá tú si quieres o no, sería otra cosa, ¿verdad? Pero siempre tenemos que apoyarnos en el pretexto de decir: mira cómo anda la familia esa. Y de la iglesia no salen, ¿sí? A mí qué me interesa eso, si yo voy a ser el que me voy a formar allá en el juicio del Señor. Dice: porque todos van a ser juzgados y les van a sacar las cosas buenas y las cosas malas, ¿sí? Si nos ponemos ya en ese razonamiento, vamos a entrar en razón, vamos a ser juzgados y nos van a premiar por lo bueno, y por lo malo nos van a amonestar. Por lo malo nos van a amonestar. Por eso dice: para poder llegar a ser un hombre de Dios enteramente preparado para toda buena obra, se necesita algo indispensable, y es la bendita palabra de Dios. Y tiene que ser una realidad, porque si no nos basamos en ese manual divino, nos vamos a confundir. Ayer le compartí a una persona donde primero me dijo que no quería, que ya tenía a Cristo, porque pues no, yo tengo. Y la pregunta fuerte, ¿verdad? Es: ¿y si usted muriera hoy, estaría seguro de ir al cielo? Y es donde lo saca a flote, que es lo que están pensando. No, pues ¿quién se va a ir al cielo? Pues ¿quién? Y es que no hay seguridad. Tenemos que tener la seguridad de decirle: si yo me voy al cielo, aunque tú no lo creas.
aunque a ti se te haga imposible. Dios nos da tiempo para muchas cosas. Hay veces que en artículo de muerte la persona pide a alguien que le hable de Dios. ¿Por qué? Ya es el Santo Espíritu de Dios que lo está redarguyendo. El Espíritu de Dios te redarguye de pecado, de justicia o de juicio, dice la palabra. Y cuando nos está redarguyendo de algo, gloria a Dios, se abre la puerta y llega un hombre de Dios a hacer toda buena obra ahí, donde se puede, donde está determinado que puede hacer una buena obra. Amén. Porque no son cosas tuyas, son cosas de Dios, ¿verdad? El nuevo nacimiento requiere de 3 pasos. ¿Y cuáles son esos 3 pasos? Es la fe, el arrepentimiento y el cambio de vida. Es el nuevo nacimiento. Tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe te redarguye al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque miras para atrás tu vida, cómo lo has hecho, y te arrepientes y le pides perdón a Dios. Y Dios siempre está dispuesto a perdonarte cuando tú estás arrepentido, ¿sí? Y cambio de vida. Porque tú ya no eres el mismo, no puedes hacer siguiendo las mismas cosas como cuando no tenías arrepentimiento, cuando no tenías fe, cuando no tenías nada, cuando decías, la vida no vale nada. Si al cabo el día que me muera, ahí me entierran y ya, y nomás un puño de tierra, eso piensas, ¿sí? Si ahí se acabara, qué bueno está. Vamos al segundo paso, vida eterna, ya sea en el cielo o ya sea en el infierno. Así es que qué importante es saber estas verdades, bien importante. Hombres y mujeres cristianas, vamos a leer Juan 14:23. Dios nos habla por medio de su palabra. Qué importante es saber la palabra de Dios. Y qué triste es ser cristianos y que no tenemos la Biblia, que no leemos la Biblia, que venimos a la iglesia y no venimos con la Biblia. Qué triste es eso. Evangelio de Juan, capítulo 14, del 23 al 26, vamos a leer. Dice, respondiendo Jesús le dijo, óiganlo, el que me ama, mi palabra guardará. Ahí está. Si tú dices que amas a Dios, tienes que guardar su palabra en tu corazón. ¿Sí? Y mi Padre, oiga lo que dice, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él. Esa es una bendición grande. Si tú amas la palabra de Dios, fíjate, el Señor y su Padre vienen a ti y moran en ti. Dice, pero el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ese es el reclamo que el Señor hace, ¿sí? El que me ama, mi palabra guardará. Si usted ama a Dios, es que guarda su palabra, ¿sí? Y si no ama a Dios, pues es mentira, ¿verdad? No va a guardar ni su palabra. Y si busca la Biblia, ni la va a encontrar tampoco. La Biblia dice que va a haber hambre en la tierra, oiga. ¿Y sabe qué? Hambre de la palabra de Dios. ¿Y qué quiere decir eso? A pesar de todos sus tiempos peligrosos y todo lo que está pasando, un día usted va a querer deleitarse en la palabra de Dios y no va a haber. No va a haber nada. Nada va a haber. Por eso no haga poco caso de leer la Biblia, porque así lo dice la palabra de Dios. Tenemos que fortalecernos específicamente en lo que es la palabra de Dios. Decirle, hermano Raúl, que la Biblia es lo único que tenemos del cielo. Y si es lo único que tenemos del cielo, tenemos un tesoro, ¿sí? Pero el diablo te pone una venda en tus ojos para que no lo veas y no lo valores. Y no lo valores.
Decía el hermano Martínez, que llego a mi casa y encima de mi Biblia estaban otros libros que ni siquiera sabía yo qué eran. No, pues los tiré y pues que no me anden poniendo nada aquí encima de mi Biblia. Y era celoso, el hermano Martínez era celoso de las cosas de Dios. Bien celoso de las cosas de Dios. Así es que dice, el que me ama mi palabra guardará. Ser cristiano no significa tener una Biblia, ser cristiano significa vivir la Biblia. ¿Sí? También eso es otro detalle. Tienes la Biblia y hay que vivir la Biblia. Ponerla en práctica. ¿Sí? Ponerla en práctica. Cuando hemos nacido de nuevo, necesitamos que nuestra vida sea regida. Que esta vida, si tú dices, yo nací de nuevo, yo acepté al Señor, entonces necesitamos que nuestra vida sea regida, gobernada solamente por Cristo Jesús, amén. Darle su lugar al Señor y obedecerlo. El ser cristiano significa vivir las enseñanzas de Cristo. El ser cristiano significa vivir las enseñanzas de Cristo, de perdón, de amor, de servicio, de humildad y de misericordia. Gloria a Dios. Todo hombre o mujer de Dios vive en base a las enseñanzas de Jesús. No podemos ser cristianos si no vivimos como Cristo nos dijo que lo hiciéramos. Amados unos a los otros, Él dice, me voy, pero tenemos que orar hasta por nuestros enemigos. Y yo pienso que eso es lo más difícil, ¿verdad? Que usted va a orar por un enemigo. Es yo creo que lo más difícil. Humanamente hablando, ¿verdad? Humanamente hablando es difícil, pero si Él lo dice, pedirle a Dios, dame ganas, Señor, aliéntame a orar por mi enemigo, porque yo no puedo. Yo no puedo. Y dice, de las cosas difíciles, pues hay que pedírselas a Él, ¿verdad? Nosotros no somos budistas, no somos maquiavelistas, no somos socratistas, somos cristianos. Vivimos lo que Cristo nos enseñó. Es eso el cristiano, vivir lo que Cristo nos enseñó. El mundo necesita hombres y mujeres que no solamente tengan apariencia de cristianos, sino que vivamos como hijos de Dios. Gloria al Señor. Vamos a leer 2 de Timoteo 3:5. 2 de Timoteo 3:5 al 7. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A eso se evita. Hay muchos que tienen nomás la pura apariencia, pero con sus hechos lo niegan todo. Con sus hechos lo niegan todo. Entonces hay que evitar también eso, ¿verdad? Porque dice, porque esos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. ¿Por qué? Porque no eres sincero con Dios. No le entregas tu vida al Señor como Dios quiere que se le entregues. Siempre andas por encimita ahí, ¿verdad? Entonces el Señor quiere que tu corazón sea sincero. Porque la salvación no es difícil. No es difícil la salvación. Vamos a leer Romanos 10:13 para que vea qué difícil es salvarse. Romanos 10:13. Los espero. Romanos 10:13. Estos versículos son tan importantes porque un día en su casa les van a preguntar, les van a decir, dime la razón de tu fe. ¿Por qué tú piensas así? ¿Por qué no piensas como tu familia te enseñó? ¿Por qué piensas diferente? ¿Por qué decidiste dejar la tradición de tus padres? ¿Por qué? Te van a cuestionar. Si un día te cuestionan, te van a cuestionar. A ver, dame una razón el por qué tú piensas diferente a lo que nosotros pensamos. Y por eso tenemos este versículo, Romanos 10:13. Oigan lo que dice Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Eso es tan fácil y tan sencillo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Sí?
Ni siquiera te dice, y porque me cambié de religión soy salvo, y porque voy a cierta iglesia soy salvo. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, dice el Señor. Pero también dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Cómo lo van a invocar si no has creído? ¿Cómo lo vas a invocar? No, que sí, a mí me lo enseñaron desde chiquito, pero no lo invocas. Y si no lo invocas, es que no has creído. No has creído. Siempre la duda, siempre el tropiezo lo tienes delante de ti, porque el diablo es el trabajo del diablo. Hacerte dudar. Hacerte dudar. ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo van a creer del que no han oído nada? ¿Y cómo oirán sin que nadie les predique? Ahí está nuestra gran comisión. Tenemos que ir de persona en persona a hablarles de la palabra de Dios. Miren, yo admiro mucho a las denominaciones que empiezan a predicar el evangelio en las calles y gritan y gritan y gritan. Es un privilegio, pero yo le hallo más sabor al que llegas personalmente allí donde está, con su mala cara, con su cara de gesto, a decirle, mira, te anda buscando. Es algo bien diferente, bien diferente. Personalmente le estás diciendo que si tú murieras hoy, ¿qué tan seguro estarías de ir al cielo? Personalmente, y vas a ver lo que te va a contestar. ¿Sí? Y allí no eres tú, ya es el Santo Espíritu de Dios dentro de ti que está preparado, que te está preparando para hacer toda buena obra. Allí es la diferencia, donde personalmente vas delante de la persona a confrontarlos, porque tú estás preparado para toda buena obra. Y es una bendición grande lo que tenemos en esta iglesia, que el pastor de esta iglesia nos ha preparado para toda buena obra. Amén, amén. Sí. Antes me decían a mí de ganar almas, no empieces, ¿qué crees? Yo no soy de esos, ¿no? Me hacen una carota y empieza uno nomás como a defenderse por uno mismo, ¿verdad? Porque a nadie le gusta que lo rechacen. No le gusta que te rechacen. Yo no voy a exponerme a que me rechacen, a que me digan cosas, a que me regañen. No voy a exponerme, pero el hombre de Dios está preparado para toda buena obra. Amén. Amén. Si las cosas fueran fáciles, todos lo hacían. Todos lo hacían. Pero no son fáciles, por eso Dios te miró a ti y tú eres mi hijo amado y vas a hacer mi voluntad. Por eso Él nos ha capacitado para toda buena obra. Amén, amén. No es fácil, no es fácil. Si fuera fácil, todos lo harían. Pero el Señor está contigo y te está protegiendo y va contigo. Y el que habla es Él a través de ti. Amén, amén. Él es el que está hablando a través de ti. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Qué difícil, ¿verdad? Qué fácil. Así de fácil. Porque el Señor murió por causa tuya. Y lo único que es que tienes que invocar el nombre del Señor. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y es tiempo de gracia, ¿eh? Es tiempo de gracia. Es tiempo de gracia. Y nuestra salvación no es por obras ni para que nadie se gloríe. No es por lo que hayas hecho, no por lo que estés haciendo. No es por gracia, pero tienes que invocar el nombre del Señor. El mundo necesita escuchar buenas noticias, óiganlo bien. El mundo está sediento de escuchar que haya esperanza en este mundo. Nuestra sociedad, nuestro país necesita escuchar que hay perdón, que hay salvación, que hay oportunidad. Pero ¿quiénes van a llevar este mensaje? Los hombres y las mujeres de Dios que están preparados para toda buena obra. Amén. Son los que vamos a llevar ese mensaje divino. No hay que llenarnos la boca diciendo soy cristiano. No hay que llenarnos la boca diciendo soy cristiano. Pero ¿a cuántas personas le has anunciado en esta semana el evangelio divino? ¿A cuántas personas has anunciado el evangelio bendito de Dios?
de donde cada uno de nosotros nos movemos. Necesitamos ser verdaderamente cristianos. En cualquier ámbito donde te encuentres, en el trabajo, en tu casa, en la calle, en el mall, en el cine, donde quiera que tú vayas, tienes que demostrar que tú eres diferente. No eres una persona normal, sino eres una normal. Eres algo, no eres una persona natural, sino sobrenatural, porque estás preparado para toda buena obra. Amén. Gloria a Dios. Ese es el objetivo, esa es la gran comisión que Dios nos ha encomendado. No nos confundamos. Muchos pensamos que ser cristiano significa que solamente que ya no vamos a formar parte de una religión. Ser cristiano significa llevar nuestra vida, el mensaje de salvación de Jesús. Ese es el objetivo principal de ser cristiano. Donde tus palabras son la sal de la tierra, donde tus palabras es la sal que le pone el sabor a la vida. Amén. La sal, el sazón de la vida es la bendita y hermosa palabra de Dios, que por medio de ti estás compartiéndolo a las almas que no conocen al Señor. Gloria a Dios. Qué hermoso es saber esta realidad. Hombres y mujeres que aman a Dios por sobre todas las cosas. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 4, y del 23 al 24. Evangelio de Juan, capítulo 4, del 23 al 24. Dice: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. 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 Ese es el reclamo de Dios, su adoración. Amén. Ese es el reclamo de Dios. Amén, amén. Cuando vivimos para adorarlo, es cuando podemos respetarlo por amor y no por temor. Por amor y no por temor. Este mundo necesita hombres y mujeres que amen a Dios más que a sus hijos, más que a sus esposas y más que a sí mismos. Más que a sí mismos. Porque si ustedes miran, empezamos leyendo adoradores de sí mismo. No, olvídate de ti y adora a Dios. Adora a Dios. Cuando Cristo es nuestra prioridad, verdaderamente podemos ser hombres y mujeres que vivimos para Él, porque Jesucristo es nuestra prioridad, nuestra prioridad. Pero dice 2 de Timoteo 3:1-5, vayan otra vez ahí, 2 de Timoteo 3:1-5. Es bueno leer la Biblia, ¿verdad? Ya que en la casa no la leemos, hay que leerla. Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque hombres amadores de sí mismos, hay mucha gente que se ama a sí misma, y todo yo, y nada más que yo, ¿sí? Y nada más que yo, egoísmo, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Fíjense toda la lista que tenemos. No falló en nada, ¿verdad? Así somos. Seguramente cuando pensamos en tiempos peligrosos para la familia, lo que viene a nuestra mente es lo que está ocurriendo ahorita en la sociedad.
las cosas que pasan fuera de nuestra casa, los contagios, la violencia, la delincuencia, la pandemia y todo este montón de cosas que el mundo está enfrentando, pensamos que esos son los tiempos peligrosos, pero el Señor nos dice, amadores de sí mismo, ahora va contra nosotros, lo que somos en nuestras familias, en nuestras casas, amadores de sí mismo, dice. Generalmente no reconocemos que estos son tiempos peligrosos para nuestra familia, por lo que está ocurriendo dentro de nuestra propia casa, en nuestro hogar, por las actitudes de cada uno de nosotros. Y ahora el Señor viene contra nosotros. Son tiempos peligrosos en nuestra familia, pues hay un peligro de división, de divorcio, de violencia, de escasez, de abusos y de maltratos que pueden ocurrir en una familia, que provocan los engaños, las infidelidades y todo ese rollo. Son tiempos peligrosos en una familia. Dice, veamos lo que nos enseña la palabra de Dios. Son tiempos peligrosos por el egoísmo que hay en nuestro corazón. Porque somos hombres y mujeres amadores de sí mismos. Una persona egoísta y avara, un hombre o una mujer, es una persona que solamente piensa en él mismo y en satisfacer sus propias necesidades, sin importar las necesidades de los demás, ni los sentimientos de los demás, ni las opiniones de los demás. Y dicen, y aquí mis chicharrones nomás los míos truenan, ¿verdad? O sea que no hay humildad para reconocer que hay otra persona en tu misma familia que tiene una opinión diferente de lo que tú estás pensando y no lo dejas expresarse. Y eso está en contra de la Constitución, ¿verdad? La libertad de expresión, ¿verdad? Es como si te callaran la boca y tú te callas. Entonces son tiempos peligrosos que ocurren también en las familias. Una persona egoísta, una persona avara, y todas esas son cosas que lastiman y que destruyen y que aniquilan el contorno familiar. Las personas egoístas y ávaras tienen varias características en común que vale la pena que reconozcamos en nuestra familia, vale la pena. Y si la palabra de Dios lo dice, es que todos estamos en ese círculo, ¿verdad? No les importan los sentimientos de los demás, solamente los tuyos. O sea, nomás tú sientes. Es malo, ¿verdad? Porque todos sienten. No les importa ningún otro punto de vista, solamente el tuyo. Amadores de sí mismos. Creen que solamente él siempre tiene la razón. Solamente le importa llevar a cabo sus propios planes. Los tuyos no cuentan, los míos sí. Siempre se desvaloriza los éxitos y logros de los demás. Solamente le da importancia a sus propios logros. Amadores de sí mismos. Piensan que solamente es su dinero y no piensan en los ingresos familiares. Piensan que puede hacer con su dinero lo que le dé la gana y el demás no. Aman el dinero más que las personas y pueden obrar injustamente. Pero la palabra de Dios nos declara que nosotros no debemos ser amadores de nosotros mismos. Amén. Y eso es algo que difícil, ¿verdad? Qué difícil es. Qué difícil es. Antes yo decía, quiérete a ti mismo. O sea, decían, quiérete a ti mismo, perdónate a ti mismo. Hay dos cosas diferentes, hay dos cosas. El perdonarse a uno mismo, uno tiene que hacerlo, porque hay mucha gente que vive amargada por algo que pasó en el pasado. ¿Sí? Por ejemplo, un aborto, ¿verdad? Que la jovencita en la edad de la escuela, en el high school, donde se vuelven medias locas y salen embarazadas y llegan a los pies de Cristo y arrastran con ese sentimiento, ¿verdad? Entonces te tienes que perdonar a ti mismo porque Dios ya te perdonó. El Señor ya hizo la obra, Él ya te perdonó. Eso ya quedó atrás. Dice el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. ¿Por qué? Porque somos gente que estamos en el mundo y llenos de errores, llenos de cosas negativas que no tenemos que
que traerlos a la mente. ¿Por qué? Porque si el Señor me perdonó, y ese sí perdonó de veras, ¿verdad? Ese sí perdonó. Y de aquí para adelante, tu nombre fue escrito en el libro de la vida. De aquí para adelante dice la palabra de Dios que estás en sus manos, y de sus manos nadie te podrá arrebatar. Y esa es una bendición grande, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque así lo dice la palabra de Dios. Porque por Él ser justo nos justifica a nosotros. Yo soy justo porque la justicia de Dios está conmigo. Amén. Ese es lo hermoso de la palabra de Dios. Que nos dice nuestras verdades, pero también nos dice, perdónate a ti mismo, porque yo ya te perdoné. El peligro de la soberbia es ese que nos hace creer que somos el centro del universo. También la soberbia. Dicen que la soberbia es la mamá de todos los pecados. La soberbia. ¿Saben por qué fue condenado el diablo? ¿Por qué lo quitaron de su rango de querubín protector? Por la soberbia de su corazón. O sea que en otras palabras, el ser soberbio es diabólico. La soberbia es algo malo. Dice que es el pecado mayor, es la soberbia. Ningún pecado está bueno, ¿verdad? Pero la soberbia como que es el que va adelante, ¿verdad? La soberbia es el que nos hace creer que somos el centro del universo. Una persona con soberbia, luego la gente lo capta. Lo capta y nadie se le quiere arrimar. ¿Por qué? Porque se cree todo ese, muy soberbio, ¿eh? Nadie, ni el gato le magulla, ni el perro le ladra, todos lo dejan. ¿Eh? Todo mundo lo deja, nadie quiere hablar con él. ¿Por qué? Por soberbio, porque es soberbia. Y eso es lo que hace la soberbia. La soberbia te deforma. No te ve como un ser humano, pero es un soberbio. Y piensas tú que todo va a girar alrededor de ti, que tenemos que recibir toda la atención en ti, que todos tienen que cumplir tus caprichos, que todos tienen que ser tratados de manera especial. Pero a pesar que nosotros tratamos con menosprecio a los demás, el ser soberbio es algo que no es agradable. Las personas vanidosas y soberbias tienen varias características en común que son peligrosas para la paz y la armonía de la familia. Por eso vale la pena reconocer esas características. Son personas inseguras y por eso tienen actitudes negativas de rechazo y ofensas para evitar sentirse rechazados o dañados. Es decir, piensan que es preferible dañar primero antes que lo dañen a ellos. Una persona soberbia dice, antes que me lo hagas a mí, yo te lo hago a ti. Sin saber, ¿verdad? Sin saber qué está pasando. No reconoces tus errores y recibes las críticas como ataques. A veces te quieren decir, mira, yo quisiera, conmigo no, a mí no me digas nada. Entonces ahí muere, ¿verdad? Ahí muere. A una persona soberbia le cuesta mucho pedir perdón. Para ellos el problema siempre es el de la otra persona. Una persona que siempre anda buscando culpables. Siempre quieren ser aprobados y recibir halagos. Se desaniman, se deprimen si alguien les muestra que se han equivocado o que les quiere dar un consejo para mejorar. Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos creernos superiores a nadie. No debemos callarle por decir, le voy a callar la boca. Eso no es de Dios. No es de Dios. Vamos a leer Romanos 12:3. Romanos 12:3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, sino el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. El día que Dios te dio fe, a todos nos dio fe. Dios no hizo menos a nadie, ¿sí? Mire, si usted dice, es que esa es una persona de fe, y usted se menosprecia, está rechazando lo que Dios le dio, porque Dios en usted depositó una ración de fe. En cada uno de seres humanos tenemos una ración de fe, que claro, tú la tienes que trabajar,
Tú la tienes que cultivar para que esa fe crezca, ¿sí? Entonces, no es nada injusto que digas, no, es que esa persona es un hombre de fe o una mujer de fe. Todos tenemos una ración de fe que el Señor depositó en cada uno de nosotros. La única obligación de nosotros es crecer esa fe. ¿Y cómo crece la fe? La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo va a tener fe si no viene a la iglesia? Por favor. ¿Cómo va a tener fe si no lee la palabra de Dios? ¿Cómo va a tener fe? ¿De dónde va a surgir esa fe? Por eso cuando vienen las circunstancias difíciles de la vida, te dicen, ¿sabes qué? Tú que vas a la iglesia, ora por mí. Cuando todos tenemos la habilidad, tenemos la capacidad de acercarse a Dios. Y el Señor nos dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es que el Señor no rechaza a nadie. Lo único que tienes es que acercarte a Dios. Es lo único que tenemos que hacer. Mire, vienen tiempos difíciles, tiempos, la economía mala. En primer lugar, economía mala. No vamos a poner ya enfermedades, ¿verdad? Vamos a poner economía mala. Y ni siquiera invocan a Dios. Dios mío, bendíceme con un trabajo. Y yo digo, y no lo hacen porque de dentro de sí no brotan esas palabras porque su fe la tiene pisada. Haga de cuenta que era una plantita de maíz que apenas iba brotando y usted la pisó y luego todavía le remolió. Entonces el Señor nos va a pedir cuentas porque el Señor fue un tesoro. La fe dice la Biblia que es más preciosa que el oro. Así dice la palabra de Dios. La fe es más preciosa que el oro. ¿Sí? Entonces, de ese valor, Dios nos va a pedir cuentas. ¿Sí? De esa fe, de esa ración de fe que depositó en usted, va a pedir cuentas. Entonces, hay que cultivar esa fe para que, por medio de esa fe, usted se va a defender y va a salir adelante. Va a salir adelante. Dice, la palabra de Dios nos muestra que muchos de nosotros vivimos engañados por la soberbia que hay en nuestro corazón. Vamos al libro de Abdías, capítulo 1, versículo 3. La soberbia es engañosa, amén. Y es lo que el Señor nos quiere demostrar. La soberbia es engañosa. Y vayan a Abdías. Es bueno saber esos libros porque no son muy comunes. Miramos Isaías, Zacarías, Jeremías. Pero vayan al libro de Abdías. Abdías es de los profetas menores. Los profetas menores se van acercando ya como al Evangelio de Mateo, por ahí así. Los voy a esperar porque no lo hayan. Abdías. ¿Ya lo miraron? Está cerca de Jonás. Ándele. Diríjamelos, hermano. Lo acabo de leer yo también. Abdías. ¿Lo tenemos? Amén. Voy a esperar a mi cuñada Lourdes. Y a mí también. Dice el hermano Julio. A mí también. Abdías. No, y eso sirve hasta para despertar. Se me están durmiendo y buscando el libro ya despiertan. Es Abdías 1 y el versículo 3. Es cortito. Abdías. Ya te pasaste. Abdías. Bastante que la veamos. Ayúdales, Mimi. Ayúdales. Mi hija no se trae Biblia, trae la Biblia en la mente. Abdías. Para atrás, hermano. Y va a ser un versículo que va a ser base de nuestra fe también, ¿verdad? Allí está de 1, 3. ¿Lo tenemos, hermano Julio? Dice el libro de Abdías. Dice el libro de Abdías. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Oigan lo que dice la palabra. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Amén.
Y ese es el detalle. Se creía tanto el querubín protector que nadie lo iba a derribar, porque la soberbia de su corazón lo engañó. Y en esta mañana no es que Dios nos esté poniendo en cara nuestros defectos, nuestras malas actitudes, sino quiere hacernos entender que la soberbia de nuestro corazón nos ha engañado. Si usted está engañado, no se deje engañar. ¿Por qué? Porque el Señor te está diciendo, te está engañando la soberbia. Te está engañando. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Dios lo que lo conoce. Él lo conoce, Dios. Pero hay soberbia en tu corazón. Y no te dejes engañar por esa soberbia. Por eso son tiempos peligrosos. Tiempos peligrosos. Porque los hijos quieren, óiganlo bien, a los hijos. Porque los hijos quieren que los padres les obedezcan a ellos. Tiempos peligrosos. Ya tú vas a recibir órdenes de tus hijos, no tú dale órdenes a ellos. Y eso lo vemos. Eso lo vemos, que los hijos quieren que sus padres les obedezcan, ¿sí? Los hijos quieren que los padres obedezcan a ellos, y esos son tiempos peligrosos. Tienen una actitud mala en sus corazones. ¿Por qué? Porque la soberbia los ha engañado. Por eso dice 1 Timoteo 3:2, dice, desobedientes a los padres, ingratos. No hay más mal cosa que un hijo ingrato. Un hijo que después que sus padres lo vieron nacer, lo cuidaron, lo atendieron, lo criaron. Me acuerdo, los mandaste a la escuela, los llevabas bien cambiaditos, bien bonitos, y poco a poco los ibas viendo crecer, ¿verdad? Pero cuando crecieron, viene la ingratitud, y eso va a ser también juzgado por Dios. Piensan que no, pero sí. Sí, la ingratitud es una cosa mala. La ingratitud es una cosa mala. Son tiempos peligrosos. Tenemos que saber que un hijo desobediente a sus padres, sin gratitud en su corazón, muchas veces está molesto porque sus padres no hacen lo que él quiere, porque creen que tener un buen padre o una buena madre significa que ellos hagan lo que sus hijos digan, que le permitan lo que ellos quieren y que les den todo lo que pidan. Es una ingratitud. Es una ingratitud. Y ya nomás se dicen, pues yo ya voy a hacer mi vida, y se le van. Y peor si ya dejaron al papá enfermo, a la mamá enferma, y se van. ¿Por qué? Por la ingratitud que hay en sus corazones, por esos tiempos peligrosos que estamos viviendo en este tiempo. Esas son las consecuencias de los postreros días, tiempos peligrosos. Y es tiempo peligroso dentro de las familias, porque es lo que se mira aquí en cualquier parte del mundo, la ingratitud. La ingratitud. Son hijos o hijas que no ven con agradecimiento a los padres, que a veces no les pueden dar lo que ellos piden. Son tiempos peligrosos porque la desobediencia a los padres es una rebeldía contra Dios. Fíjense nada más hasta dónde llega. La desobediencia a los padres ya te está rebelando contra Dios, ¿sí? Contra el que ha dejado establecido en su palabra y con las autoridades que Él ha establecido. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es un mandamiento divino. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Pero en vez de obedecer a sus padres, se van de la casa, se van a hacer su vida, porque ahí ya no les conviene hacer su vida, y se van como el hijo pródigo, no a hacer su vida, van a destruir su vida. Eso es a lo que van. Van como bueyes al matadero, se van de donde nadie los corrió. Y ya cuando no les sirven al diablo, por allá están todos deshechos. ¿Por qué? Porque solamente
solamente esa soberbia que tenían en su corazón los hizo que rechazaran todo lo bueno que tenían en su casa, ¿verdad? El amor de sus padres, el amor de sus hermanos, el amor de sus seres queridos cercanos, que son los únicos que les puedes doler. Y te vas, ¿por qué? Por ingratitud. Porque eres ingrato, porque eres ingrata, por eso te vas. Porque no le sabes agradecer. Pero con esto también estás desobedeciendo la bendita palabra de Dios. Por eso dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es lo que agrada al Señor. Si tú quieres ser bendecido, tienes que agradar al Señor, tienes que obedecer a tus padres. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. ¿Cómo te va a ir bien en la vida si no tienes respeto por ellos? ¿Cómo? ¿Cómo te va a ir bien en la vida? Y qué fácil es esa bendición. Facilita. Y es el primer mandamiento con promesa. Eso sí, cuando vienen las cosas malas a nuestra vida, le estamos reclamando a Dios. Ay, Señor, ¿por qué me dejaste? Ay, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me abandonaste? Mira, Señor, que yo te pido y te pido y te pido y te pido y no me das nada. Pero oyes, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Perdiste el respeto por todos y ni a tus mismos padres respetaste. ¿Cómo te va a ir bien en la vida? No puedas esperar bendición de Dios cuando tú eres ingrato con tus padres. No lo puedes esperar. Donde quiera que estés, donde quieras que vayas, te vaya a seguir esa maldición. No importa en el lugar que estés, en el terreno que estés, te va a seguir esa maldición porque hay soberbia en tu corazón, porque la soberbia de tu corazón te ha engañado y vas a ser derribado. Dice la palabra de Dios: vas a ser derribado, vas a ser derribado por esa maldita soberbia que hay en tu corazón, que no has sido nada humilde, que no has demostrado la gratitud con los seres que te amaron desde cuando eras recién nacido. Eso es lo que va a pasar. Por eso tú que me estás oyendo, si estás a punto de hacer algo en tu vida, quita la soberbia de tu corazón, porque de esa manera te vas a ahorrar muchas dificultades. Amén, amén. Gloria a Dios. Si estás a punto de hacer algo que no conviene, que te vas a arrepentir todos los días de tu vida, tienes que quitar la soberbia que hay en tu corazón. Son tiempos peligrosos. Son tiempos peligrosos porque nuestro corazón está lleno de mundanalidad y no de Dios. Segunda de Timoteo 3:4 dice: impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Todo eso es lo que lleva a la ingratitud. Todo eso es lo que lleva a la ingratitud. Vivimos tiempos peligrosos porque decimos que nuestra familia es una familia cristiana, pero en realidad no buscamos al Señor, no nos congregamos, no tomamos en cuenta a Dios, no buscamos hacer su voluntad sino la nuestra, y por eso vivimos como cristianos, como unos cristianos inconversos, por la soberbia de nuestro corazón. Por ese motivo es que nuestra familia vive de esa manera, impíos, sin reflejar en nuestra vida la presencia del Señor, sino del mundo, sin afecto natural. No nos importa lastimar a las personas que nos aman. La ingratitud lleva todo eso. No te importa lastimar a tus padres, te vas porque eres ingrato, te vas porque eres ingrata, porque no te gusta, no has valorado el amor que ellos te tienen y eres implacable, no tienes misericordia, eres un ingenuo y riguroso en extremo, eres un calumniador, no te importa culpar a otros por tus propios errores. Esa soberbia del corazón trae muchas malas consecuencias a la vida tuya y a la vida de los que te rodean. Intemperantes. No eres tolerante con las personas. No eres tolerante con las personas. Crueles. Eres un cruel porque eres una crueldad que dejes a los que te dieron vida.
No sentimos compasión por el sufrimiento, sino que nos deleitamos en ello. Y te deleitas en ello, no tienes nada de compasión. Y eres aborrecedor de lo bueno. Aborreces las cosas buenas. No queremos hacer la voluntad de Dios, sino la nuestra. Traidores. Eres un traidor porque traicionas a los que te aman. Traidores. Esa es una traición grande y cruel que Dios va a juzgar. No nos importa dañar la confianza y el amor de los que te aman. No te importa, no te importa. Eres cruel, eres traidor, eres aborrecedor, eres impetuoso. Obras sin pensar, sin reflexionar en las consecuencias que van a venir después que tú hagas esas cosas. Van a venir malas consecuencias. Infatuados. No nos creemos superiores a todo. Y nuestro corazón está lleno de vanidad. Y amadores de los deleites más que de Dios. Más que de Dios. Pero hay esperanza para una familia con todas estas características. Claro que sí. Claro que sí. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, y entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Amén. Con Dios siempre hay solución. Amén. Amén. Porque Dios sabe lo que hay en nuestro corazón. Y con Dios siempre hay solución. Lo único que quiere es que seamos humildes. Dice: si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. El Señor siempre está dispuesto a oír todas estas cosas, siempre está dispuesto a oír, pero quiere que tu humillación, quiere de tu humildad, porque Él va a sanar tu tierra, y va a sanar tu alma, y va a sanar tu familia. Amén. Y un día quiere verte junto con Él. Amén. Amén. Porque donde yo estoy, quiero que ustedes estén, dice el Señor. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas una obra especial en esos corazones, Señor, que están llenos de soberbia. Haz una obra especial, porque un corazón lleno de soberbia trae mucho dolor, Señor, para él y para los que lo rodean. Trae mucho dolor, Padre Santo. Te pedimos, Señor, por las peticiones que de esta mañana, por Doris Alfaro, Señor, tú eres el que tienes la última palabra, Señor. Te pedimos que hagas una obra especial en ella y en su familia, en los que la aman, Señor. Que tu paz y tu tranquilidad estén en eso, si es tu voluntad. Que Doris va a estar contigo, fortalece a sus familiares, Dios mío. Porque un día no muy lejano, Señor, cada uno de nosotros vamos a tener también el mismo camino, Padre Santo. También te pedimos por la salud del hermano Ángel, por la estabilidad de José Luis, hijo de la hermana Hilda. Te pedimos que, Señor, que estas peticiones que están delante de tu trono de la gracia, Señor, las tomes en cuenta, Señor, y que hagas una obra especial en su vida. En lo personal yo te doy gracias, Padre Santo, porque me has dado el privilegio, Señor, que yo no merezco, de estar delante de este púlpito, delante de tu gente, delante de tus hijos, Señor, comunicándoles tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que hagas una obra especial en esta palabra bendita que se acaba de predicar. Te lo pedimos, Padre bendito, Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.